Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Es un gusto poder tener a diferentes invitados como pues el ministro Iván Montaner, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y también Pesca. ¿Tienen algo delineado, algún proyecto? Nosotros ya hemos hecho acciones de manera inmediata hace 30 días. Se sacaron decretos de parte de la Presidencia de la República para pausar impuestos, para de manera inmediata decirle al microempresario, a la pequeña empresa que no está produciendo, que está cerrada, vas a tener un tiempo, un periodo de paralización en impuestos, de gracia en el cobro de créditos, de microcréditos que se tiene con la banca pública. La banca privada también hay que reconocer que ha hecho esfuerzos importantes para poder negociar y pausar los cobros. En este momento que no se produce, lo que necesitamos es dar esos periodos de gracia en el cobro de servicios, inyectando préstamos, Mariela, porque la gente requiere préstamos para pagar la nómina, necesita créditos para poder acceder a sostener, a tratar de tener a sobrevivir en esta primera etapa de resiliencia que es la que estamos enfrentando. Y en ese sentido hemos puesto como gobierno nacional 50 millones de dólares a través de la banca pública para emitir créditos que vayan desde $25,000 a $150,000 y atender a esa base productiva vulnerable que tiene el país. Con el auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo CREAR, Jellicar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Veris. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Para nosotros, como siempre, es un gusto poder tener a diferentes invitados y pues obviamente también autoridades de primer orden como pues el ministro Iván Montaner, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y también Pesca. Ingeniero, bienvenido a la Casa de Fuego y a Radio Fuego también. Cuénteme, por favor, cómo están planteando en este momento previo a la salida al distanciamiento social, la producción en nuestro país. Mariela, buenas tardes, un placer saludarte. Igual. Un placer saludarte, Mariela, para ti y para todo el país que nos escucha. Sí. La reactivación productiva del Ecuador luego de la pandemia, los estragos que ha causado en el sector comercial productivo realmente son bastante profundos, por llamarlos así. Se han acercado 3 trenes de alta velocidad que nos ha tocado enfrentar y lidiar de una forma importante, el gobierno nacional, la sociedad civil, los sectores productivos, en fin, un Ecuador que se encuentra en este momento frente a una verdadera catástrofe, no solamente sanitaria, sino también social. Mucha gente que hoy no tiene la capacidad de salir a buscar el pan de cada día, más de 4 millones de ecuatorianos que trabajan en el día a día y que hoy necesitan quedarse en su casa para proteger su salud. Esa gente ha sido el sector vulnerable al cual le hemos puesto nuestra mayor y máxima atención, así como también desde el lado productivo, aquellos negocios, aquellas industrias, aquellos micronegocios, aquellas MIPYMES que han estado cerradas más de 40 días sin producir, sin vender, y obviamente los estragos en la parte productiva, financiera, son importantes, causando despidos, alcanzando angustias. Es decir, el Ecuador se encuentra realmente en una situación de mucha complejidad. Desde el gobierno nacional hemos adoptado algunas decisiones importantes para ayudar a sostener, a paliar esta crisis, a mitigar el impacto que tienen el coronavirus, no solamente en el Ecuador, una situación que ha desbordado al país, a las ciudades, así como a otras ciudades y otros países a nivel mundial. Claro. Ministro, sí, lo escucho. Y en ese sentido, pues Mariela, hemos pasado 40 días de temor, 40 días de nerviosismo, hemos visto muchísimas situaciones dolorosas de miles de hermanos ecuatorianos y que de alguna forma hemos intentado retomar el control de esta situación. Para lograr eso, pues, ha sido necesario la participación, insisto, de todo un país que apunte hacia ese norte, hacia la solidaridad, que en este momento es fundamental. Ahora nos encontramos a puertas de entrar a una nueva etapa,
una etapa necesaria también para el Ecuador, una etapa de regresar no a la vida normal, porque regresar a la vida normal es hablar de un hecho que no sucederá por muchas semanas, meses y quizás años, sino regresar a una vida que nos permita de alguna forma convivir con esta nueva situación. Y ahí creo que se encuentra el máximo desafío, aprender a vivir desde tu casa, desde el trabajo, desde la vida misma, con esta nueva situación del COVID. Y por eso estamos a través del COE nacional intentando establecer algunos planes pilotos de algunos sectores para reactivar la producción. Claro, porque usted debe enfrentar a la segunda pandemia, que es la economía. Eso es muy difícil, muy difícil. Y es muy difícil, porque en el sector productivo es complicadísimo, ¿no? O sea, Mire, 9 de cada 10 trabajos, Mariela, 9 de cada 10 trabajos, usted dígame, usted en la radio que está, o la persona que tiene un pequeño negocio, para hacer ejemplos prácticos, o esa microempresa que tiene 3, 4 obreros, de cualquier sector productivo del Ecuador, del sector alimenticio, del sector productivo, del sector textilero, del sector turístico. Usted me puede nombrar cualquier sector y todos los sectores se encuentran golpeados, todos los sectores se encuentran atravesando situaciones complejas, difíciles, y en ese sentido, obviamente, la preocupación máxima está la mano de obra, las fuentes de trabajo que existen atrás de estos negocios. Porque es entendible que si usted no produce, que si usted no vende, si usted no comercializa, no tiene la capacidad de atender sus obligaciones crediticias, sus obligaciones de pagarles el salario a sus obreros, y en ese dilema se encuentran en este preciso momento muchísimas personas. Pero ahí también me gustaría reconocer y ponerlos como héroes también aquellas empresas, sin importar el tamaño, que han defendido esas plazas de trabajo de muchos hermanos ecuatorianos, a pesar de estar cerradas, a pesar de no estar productivas. Han hecho esfuerzos importantes para poder salvar estas plazas de empleo, pero también ha habido una correlación, ha habido un acuerdo importante de parte de los trabajadores. Por eso hablamos de una solidaridad. Aquí los trabajadores necesitan salvar sus empleos, las empresas no pueden pagar en este momento los salarios, por eso es importante entender. Pero ministro, ¿cómo se planificaría el sector de la producción para que las empresas privadas que estén en este momento pues pasando por tantas dificultades, desde el gobierno, desde la parte pública, nos puedan ayudar a las empresas privadas? Miren, ¿Tienen algo delineado, algún proyecto, enviando algo a la asamblea? ¿Hay algo en concreto que nosotros podamos decir, bueno, vamos a contar con esto para que cuando tengamos que regresar a trabajar podamos seguir contando con la mano especializada y seguir evolucionando como empresas? Porque eso es lo importante también, que las empresas tienen que saber. Si tú votas a todo el mundo, cuando tengas que regresar a trabajar, ¿con quién trabajas? Entonces, esto es un periodo de transición. Y en esa transición, ¿de qué manera entran ustedes? Mire, en este momento, la ecuación, no existe una receta perfecta para decir así se resuelve la crisis. Si comparamos... Económica, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Cualquier crisis. Estamos hablando de la crisis de salud, porque le decía que son trenes de alta velocidad. Claro. En este momento vamos a hablar del tema productivo, pero son 3 temas que van correlacionados el uno con el otro. O sea, no puede usted decir, voy a atender la parte de salud y despreocupo la parte social y despreocupo la parte productiva. Exacto. Porque los 3 temas vienen y deben ir de la mano, y en ese sentido es que debemos enfrentar y visualizar de manera transversal la problemática. Usted me decía, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la propuesta desde el gobierno? Por eso le dije claramente a usted. Nosotros ya hemos hecho acciones de manera inmediata hace 30 días. Se sacaron decretos de parte de la Presidencia de la República para pausar impuestos, para de manera inmediata decirle al microempresario, a la pequeña empresa que no está produciendo, que está cerrada, vas a tener un tiempo, un periodo de paralización en impuestos, de gracia en el cobro de créditos, de microcréditos que se tiene con la banca pública. La banca privada también hay que reconocer que ha hecho esfuerzos importantes para poder negociar y pausar los cobros. En este momento que no se produce, lo que necesitamos es dar esos periodos de gracia en el cobro de servicios, inyectando préstamos, Mariela, porque la gente requiere préstamos para pagar la nómina, necesita créditos para poder acceder a sostener
a tratar de tener a sobrevivir en esta primera etapa de resiliencia que es la que estamos enfrentando. Y en ese sentido hemos puesto como gobierno nacional 50 millones de dólares a través de la banca pública para emitir créditos que vayan desde $25,000 a $150,000 y atender a esa base productiva vulnerable que tiene el país. En ese mismo sentido estamos gestionando otros recursos mucho más importantes, porque la situación se la resuelve con dinero, Mariela. Eso debemos conocer los ecuatorianos. Todos los países han hecho anuncios importantes de inyecciones de miles de millones de dólares para tratar de paliar y apuntalar sus economías. El Ecuador, lamentablemente, no ha tenido esa capacidad, no hemos tenido los ahorros, no tenemos una moneda propia y tenemos otras limitantes que son reales. No son Pero lo de la moneda propia, ministro, es un factor a favor, hasta cierto, o sea, es un factor a favor de todas maneras porque mantiene una estabilidad, o si no nos pasaría como Argentina, que todos los días están subiendo por la inflación. Yo estoy de acuerdo con usted, Mariela. Yo estoy de acuerdo con usted porque yo creo que el dólar es un modelo económico que el 100% de los ecuatorianos queremos mantenerlos, la dolarización, pero para estar en dolarización, gracias a Dios, estuvimos dolarizados en un gobierno populista. Cuando usted está dolarizado, usted no tiene la maquinita de imprimir billetes y causar inflaciones galopantes para poder sostener un tren de gastos inconmensurable. En este sentido, entre comillas, no tiene el Ecuador esa ventaja que tiene Perú y Colombia, que ellos sí tienen moneda propia y han devaluado sus monedas para cubrir sus déficits fiscales. Nosotros no lo hemos tenido, pero gracias a Dios, yo concuerdo con usted, nos tenemos el dólar y que ha sido una camisa de fuerza que ha obligado a mantener esa disciplina fiscal y esa coherencia que se necesita en estas crisis. Obviamente, al tener la moneda propia no nos queda otra opción de dólares. La dolarización se sostiene con dólares. Ahora, ¿de dónde entran los dólares? Los dólares entran a la economía puntualmente por las exportaciones, petroleras y no petroleras. Las exportaciones petroleras, usted sabe que han tenido una caída histórica con el petróleo por los pisos. Entonces, esto pongámoslo en un ejemplo puntual. Es como que una familia de 3 personas. El papá gana 1.200, la mamá gana 700 y un hijo que gane 500. Usted está hablando de $2.400 de un presupuesto familiar, de una familia que pueda tener ese nivel de ingresos, y con eso tiene que distribuir para cubrir todos sus gastos de vivienda, de alimentación, de salud, etcétera, etcétera. Y de pronto el papá se queda sin trabajo o tiene una catástrofe de salud. En ese momento esa familia pierde el 50% de sus ingresos, con un presupuesto ya establecido. Eso le pasó al Ecuador. Cuando se cae el petróleo a un bajo histórico de -0, es decir, el Ecuador no tiene ningún tipo de ingresos por dólares en ese rubro. Las exportaciones no petroleras, el camarón, el banano, el sector florícola, el sector cacaotero, también paralizados. Solamente en este mes de diciembre el sector exportador ha tenido un descenso de $500 millones. Es un rubro importante. Entonces, ha sido una tormenta perfecta en donde la solución, usted me dice, ¿qué se va a hacer? Se necesitan recursos, se necesitan inyectar dólares que hoy el Ecuador lamentablemente no los tiene y que los estamos buscando a través de los créditos con los países, con los multilaterales, para poder garantizar el sector de salud, el sector social y el sector productivo. Claro, porque el déficit es inmenso, el hueco es inmenso, porque si el SRI pues está dando plazo, si el IES está dando plazo, si no hay reservas del Estado, si no hay petróleo, si no hay turismo, si no hay impuestos, si no hay eso, usted no puede pagar médicos, usted no puede pagar profesores, usted no puede sostener un Estado realmente. ¿De dónde planifica su ministerio pues que haya dinero para el Ecuador para poder solventar todo esto? Mire, más allá de mi ministerio, creo que como gobierno nacional hemos planteado un programa económico que no es fácil, va a significar un sacrificio de todos los ecuatorianos, un sacrificio para ayudar a otros ecuatorianos. La propuesta que hemos hecho en el proyecto de ley que se está discutiendo en este momento en la Asamblea es este plan humanitario para poder... ¿Y si no pasa, ministro? Si no pasa, se complica mucho más aún los escenarios. Esto es fácil. En este momento
se requieren recursos ¿para qué? Para sacar créditos a intereses bajos. La gente nos pide créditos al 2%, al 3%, con años de gracia, con periodos de gracia. Pero si no tenemos los recursos, por eso se planteó la Asamblea de generar esos recursos, pero eso sí, que esos recursos estén garantizados para que sean devueltos al sector productivo, a las microempresas, a las empresas que hoy requieren de créditos en esas condiciones. Como le digo, hemos puesto ya claramente 50... ¿para qué sería si esto pasa, ok? Mira, si este proyecto solidario pasa y pues se aprueba el hecho de que todos aportemos en relación a lo que ganamos, ese dinero, ¿dónde iría? Simple, Mariela. Le hablé de 4 millones de ecuatorianos que hoy no están trabajando. 4 millones de ecuatorianos que hoy estamos atendiendo con bonos de solidaridad de parte del gobierno nacional, que hemos llegado hasta 1 millón nuevas de personas, aparte del millón que ya estaban recibiendo el bono. En estos últimos 30, 45 días hemos activado este fondo de contingencia para esta gente que necesita trabajar y que sale a trabajar todos los días y que no alcanza, y que tenemos que aumentar el universo de llegada de estos beneficiarios. ¿De dónde salen los recursos, Mariela? De un Estado quebrado, de un Estado que no produce dólares, de un Estado que no tiene recursos. Tenemos que buscar ser bastante recursivos para tocar diferentes fuentes, no solamente la ley de solidaridad. Esa es una parte de los recursos. Se necesitan cerca de 9.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero para poder atender esta crisis. Entonces, en el proyecto de ley planteado, esos recursos que usted dice, ¿a dónde va a pagar, a dónde van a ir a parar ese aporte que yo, Mariela Viteri, va a hacer? Esos 8, esos 10 dólares mensuales. Ok, Mariela, usted aportará por 9 meses esos 20 dólares mensuales que le tocarán a usted aportar por 9 meses son 180 dólares, y esos 180 dólares va a garantizar que 5 familias puedan recibir esos recursos mientras dure toda esta situación, porque la crisis no termina cuando se levante el estado de emergencia. Esta situación va a ser larga, es una guerra larga, lo he dicho claramente, es una guerra larga, es una guerra en la cual todos debemos comprometernos para poder empujar esta pesada carreta. Entonces, hacia allá van a ir esos recursos que se están proponiendo de la solidaridad. Que vayan van a retornar directamente al sector productivo para poder seguir trabajando. Van a ir una parte a la parte social, a estas personas, y los recursos que estamos planteando de parte de las grandes empresas en el tema de solidaridad, porque todas están golpeadas. No podemos desconocer que las grandes empresas, todas las empresas en el Ecuador, todos los sectores se encuentran golpeados. Todos tienen peligro de cerrar, de quebrar sus negocios y de hacer despidos masivos. Sin embargo, tenemos que buscar de manera creativa, y eso también le compete a la Asamblea Nacional, modificar, perfeccionar, pero eso sí, garantizar los recursos que hoy más que nunca el Ecuador social, el Ecuador productivo los necesita y que no alcanzan con la ley. Por eso es que el ministro de Finanzas el ministro de Finanzas tiene y debe buscar más recursos en el exterior. Nuestro presidente está haciendo las gestiones correspondientes para que lleguen más recursos frescos al Ecuador y se puedan inyectar a la economía, y generar esa reactivación. Ministro, ¿los 2.000 millones llegarán ahora en mayo? Mire, yo no manejo esa cartera de Estado, yo lo sé, ni los flujos financieros ni económicos. Sin embargo, el ministro de Finanzas ha hecho así los anuncios, ha sido bastante claro en los tiempos. Yo estimo y espero que en las próximas semanas recibir esta importante bocanada de oxígeno, que no será más allá que una bocanada de oxígeno, porque lo que necesitamos es mucho más recursos para poder estabilizar en algo la economía del país. Así lo ha hecho Perú, Mariela, así lo ha hecho Colombia, pero Perú tiene una situación fiscal mucho más fortalecida que la que tiene el Ecuador. Claro, ellos sí tuvieron ahorros, ellos sí tuvieron una ley de minería favorable, ellos sí tienen una ley de trabajo moderna donde les permite buscar esos equilibrios para que las empresas no tengan los despidos, etcétera, etcétera. Eso es el desafío del Ecuador de hoy, darnos cuenta que no podemos seguir dependiendo de la economía petrolera, que es momento de que esos recursos que lleguen del exterior, invertirlos en el campo, invertirlos en la agroindustria. Hoy más que nunca necesitamos crear más exportaciones. Esa es la vía para sostener la dolarización, que entre en dólares, y los dólares tienen que entrar
con más exportaciones de los sectores productivos de la agroindustria y que beneficia a quién, al campo, a una inmensa cadena de personas de Manabí, de Guayas, de la tierra, de la Amazonía, porque el Ecuador no solamente son 5 productos, tiene mucho potencial de aumentar exportaciones en otros productos, pero se necesitan recursos para empezar metiéndolos en la parte de la base productiva que es el campo. ¿Y usted tiene algún buró, algún grupo trabajando en ello, pensando en un proyecto a largo plazo para el campo, para la pesca, para todo lo que le compete como producción? Totalmente. Tenemos un plan estratégico que está esperando el fondeo que pueda garantizar el desarrollo de estos sectores estratégicos. La pesca que hoy cuenta con una nueva ley, que es importante. El Ecuador tiene las herramientas. Lamentablemente, la gasolina que pueda hacer andar ese motor se llaman recursos, se llaman dinero. Y el dinero es el que mueve la economía y esos recursos son los que hoy el Ecuador se encuentra buscando para volcarlos de manera eficiente a los sectores que le he mencionado, al sector de la salud, al sector social y al sector productivo. ¿Qué pasa con la salida de divisas? ¿Se la va a mantener? Porque de eso también depende mucho el hecho de que las empresas extranjeras vengan, ministro. Mire, la inversión extranjera el mundo va a cambiar. El mundo, los equilibrios financieros en el mundo van a cambiar, los modelos productivos van a cambiar. Por eso, cuando inicié la entrevista, le dije a usted que el desafío está en sabernos reincorporar y aprender a vivir en esta nueva realidad. Aprender a vivir desde la familia, desde la empresa, aprender a vivir, aprender a convivir, guardando estos nuevos protocolos que nos permitan tener una vida, porque no podemos vivir encerrados ni en cuarentenados permanentemente porque se nos viene la pandemia del hambre. Se viene las empresas, ya la próxima quincena me preocupa mucho, Mariela, que habrán muchos negocios que ahora sí ya no podrán, así hagan esfuerzos, sostener empleos. Por eso, las propias personas que sí trabajan, la gente que entiende que esas empresas necesitan reaperturarse, piden una reapertura. Y nosotros estamos en ese sentido, en pasar a una segunda etapa, pero una segunda etapa ordenada, en una reapertura obviamente que se considere los aspectos de salud, que se protege y se priorice la parte humana, pero hay que entenderlo que las ciudades pueden hacerlo así. Por eso hemos establecido algunos protocolos, alguna metodología desde el COE nacional que la estamos trabajando y es importante que los COEs cantonales, los alcaldes y las autoridades locales sean empáticos con las necesidades, no solo políticas. Aquí no es el momento de ser simpático o antipático. Aquí es el momento de trabajar, aquí es el momento de ser pragmático, aquí no es el momento de gritar, no es el momento de decir yo hago más, yo hago menos. Aquí es el momento de hacer, aquí es el momento de pensar verdaderamente en la gente. Eso no políticamente se vende, necesitamos seguir en la cuarentena. Pero también hay que considerar que esa gente que le pedimos que siga en la cuarentena necesita vivir, necesita comer y que los recursos para garantizar que esa gente tenga lo suficientemente abastecido no los tenemos. Por eso es importante buscar esa reinserción paulatina, progresiva, segura. Ahora, ministro, pero yo estoy pensando que realmente la provincia más productiva del Ecuador va a seguir en semáforo en rojo el 4 de mayo. Mire, yo creo que esto es tan cambiante, obviamente la emergencia continuará, no debemos bajar la guardia. Por su situación de salud, ¿no? Sí, no debemos bajar la guardia, los números y las estadísticas que hoy tenemos, por ejemplo, en Guayaquil, en Guayas, si bien es cierto, han descendido. Hemos hecho esfuerzos importantes todos. Pero se habla de olas, ministro, se habla de olas. Totalmente. Y de hecho nuestro presidente lo dijo. Si vuelve a haber una ola, pues nos encuarentenamos otra vez. A ver, le quiero ser sincero, Mariela. Por eso yo le hablaba de la responsabilidad de la sociedad civil, de la gente. Aquí no es responsabilidad solo del gobierno que los hospitales colapsen, que existan muertos en las calles. Eso no lo queremos, pero también debe entender la sociedad civil, los trabajadores, las empresas. Debemos respetar y ser disciplinados si no queremos llegar a estos extremos. El gobierno no tiene la cantidad de policías y militares para poner atrás de cada persona que cumplan los reglamentos para salvar vidas y cumplir las necesidades.
se quiere y se reconoce. Por supuesto que hay mucha gente que necesita salir. Por eso le hablaba de la importancia de la ley humanitaria. No le puede usted decir a una persona, quédate en tu casa, si no le garantiza a usted los recursos. Ahora, si esa persona necesita salir a trabajar, pues hay que darle las herramientas necesarias, la protección necesaria para que se cuide y que cuide a su familia. Por ejemplo, en esta semana hemos arrancado un plan piloto, piloto de la construcción, un sector que genera muchísimo empleo. Acabo de llegar en este momento de una visita de uno de estos proyectos autorizados que fueron calificados, que cumplen todos los protocolos de bioseguridad para sus empleados, para el entorno donde se están desarrollando, y me ha dado mucho gusto ver, Mariela, que sí es factible una reactivación, que sí es factible que los empresarios, que las empresas les costará más, por supuesto, porque tienen que invertir más en protocolos técnicos, en kits de seguridad para sus empleados, en pruebas de coronavirus, en departamentos de salud. Pero ese es el costo que hoy le toca asumir adicionalmente a esa empresa. O es eso o la paralización que lo lleva a la muerte definitiva. Por eso es importante decir, Mariela, y decir las cosas como son. Hoy el sector de la construcción, de manera disciplinada, hemos vigilado que se cumplan esos protocolos. Por ejemplo, en un espacio donde regularmente trabajan, hoy estuve en un proyecto 250 personas, albañiles, carpinteros, hoy están trabajando en ese espacio, yo lo verifiqué, 72 personas con sus mascarillas correspondientes, con la distancia correspondientes, he conversado con ellos y la gente quiere trabajar, la gente pide trabajar. Aquí se está vendiendo políticamente mal, aquí nadie obliga a nadie, aquí hay que entender que la gente quiere vivir, que la gente quiere comer. Estoy de acuerdo que la gente, claro, hoy día una amiga me decía, ¿sabes, Mariela, que la chica que me ayuda en la casa está desesperada por ya regresar a trabajar? Mariela, es que no solo es eso, es la incertidumbre. Y Dios mío, y yo me puse a pensar, que por lo general queremos vacaciones. La gente que está en la casa, ¿qué piensa? La gente piensa que tendré el trabajo, me irán a votar, no lo tengo, sí lo tengo. Porque se dan cuenta que si no voy a trabajar y arrimo el hombro para que mi pequeña empresa pueda vender, pueda producir, no me van a poder pagar mi sueldo y me voy a quedar sin empleo, y eso va a ser otro drama, otra crisis mucho más grande. Por eso es importante buscar los equilibrios, Mariela. Es un momento de equilibrios, es un momento de solidaridad, es un momento de pensar realmente de manera pragmática, de gritar menos y de hacer más. Es un momento de unirnos. Definitivamente yo creo que eso es lo que nos ha faltado en este momento como país, ser más solidarios, hacer este gran acuerdo de unidad nacional que pasa lo político, que pasa la asamblea, que pasa el gobierno, que involucra a toda la sociedad civil, que la sociedad civil se comprometa, Mariela, a cuidar los protocolos que se exigen. No puede ser posible que hemos detectado que se falsifiquen salvoconductos, que se vendan salvoconductos a $20, en una sociedad así, Mariela, es imposible controlar. Y después se dice, es que el gobierno no tiene la suficiente capacidad. No, señores, aquí tenemos que todo el mundo tener conciencia que estamos en una crisis profunda, en una crisis de sanidad, en una crisis de salud, en una crisis social muy profunda y económica muy profunda, y que la única solución viable para que esto se pueda sostener en el tiempo es ser conscientes, ser disciplinados sobre todo, porque eso es lo que le faltaba al ecuatoriano, un poco más de conciencia y disciplina. Y no lo digo por las personas de escasos recursos, lo digo por un Ecuador que necesita tener un poco más. Es un llamado de conciencia. De todas formas, también reconocer la solidaridad del otro lado, que ha existido en estos momentos de muchísimos ecuatorianos, de gente que incluso no tiene recursos, pero que sabe que hay otros ecuatorianos que no tienen nada. Por eso es el momento importante. Si usted tiene una lata de atún, 2 latas, dé una lata de atún para podérsela hacer llegar al último rincón de la patria, de gente que yo he constatado que necesita desesperadamente atención de salud, que necesita atención social. Por eso es tan importante saber los canales adecuados de ayuda también, para que no solamente sea a nivel de gobierno. El que quiera ayudar, ayuda como sea.
hay que buscar, aquí no se trata, lo importante es que la ayuda llegue, que llegue de manera eficiente y oportuna, Mariela. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo está su gente en Loja? Muy bien, no, ¿Sí? bueno, a Loja no he ido mucho tiempo, pero hemos atendido Loja, hemos atendido Bueno, usted es de Manabí. Loja, ¿no? Yo Usted soy de Loja. lojano. Y por eso le pregunto, porque alguna vez hablé con alguien de Loja en estos días y me decía que realmente allá la cosa no está, digamos que congestionada, que las cosas están tranquilas, que hay mucho eucalipto y que ayuda mucho la respiración. Bueno, el lojano tiene su particularidad, ¿no? De forma de ser, ¿cierto? Que es ordenado, pues es caballero. Yo creo, Mariela, que el Ecuador entero debe estar alerta. El Ecuador entero no puede confiarse. Esta es una situación peor que un terremoto, porque usted en el terremoto, usted podía cuantificar y valorar el impacto, cuántas víctimas tuvo, el impacto económico. Aquí no conocemos al enemigo, definitivamente, no lo conocemos. Estamos peleando a tientas y a ciegas. Mariela, usted no sabe hasta cuándo. Usted no sabe si esto durará meses, si esto durará semanas. Por eso es importante. Y yo entrevisto a doctores todos los días y realmente es, no sé, como que no hay acuerdos. Bueno, yo pienso, Mariela, es que... Porque todo es nuevo cada día en relación al virus. Yo creo que también debemos empezar a hablar de cosas favorables, positivas, así como también hemos hecho anuncios. Nosotros esta semana vamos a lanzar una fuerte campaña desde el Ministerio de Producción para incentivar el consumo nacional. Debemos incentivar las empresas. Mariela, se debe usar zapatos nacionales, tomar un helado nacional, consumir productos nacionales. Yo creo que esa es la mejor forma de ayudar. Pero para eso necesitamos una inyección de dinero para poder también consumir. Obviamente, se necesita la inyección para estas empresas para que puedan producir, pero luego necesitan también que la gente compre, que la gente... Yo sé que todo se necesita recursos, que necesitan entrar a la economía, y eso es lo que le he dicho a usted, pero arrancamos esta solidaridad, esta campaña de manera potente de Juntos Ecuador. La vamos a arrancar mañana, pasado mañana, en donde van a involucrar a muchas empresas de muchas provincias del país para que los principales supermercados y tiendas usted pueda llegar a identificar esos productos. Voy a comprar esta lata de atún, voy a comprar esta funda de arroz, porque usted sabe que con esa compra va a ayudar a una empresa y va a ayudar a mucha gente que tenga trabajo. Yo creo que ese es un acto importante, ministro, perdóneme que le diga, también es comunicar dónde van esos recursos, porque pasó en Manabí, ministro, y para qué vamos a llorar sobre la leche derramada. Pero ya vimos lo que pasó. Yo soy manabita y realmente pues a mí me duele en el alma lo que pasó, pero en este momento esto está mucho más grave. Por lo tanto, cuando tú le sacas ahora $1 al ecuatoriano, dice, a ver, quiero saber dónde va, quiero saber si lo veo otra vez. Mire, yo creo que aquí cuando yo le planteo la campaña solidaria, si usted compra una libra de arroz, ese dinero va a ir directamente al que hizo la funda de arroz, a una apiladora quizás de salitre, a una apiladora de Daule. Si usted compra una funda de frijol, usted estará ayudando de manera directa y eso le está ayudando a un agricultor de la Sierra Central. Si usted compra una lata de atún, algún tipo de cualquier producto que se hacen en el Ecuador, un par de zapatos a un artesano en Ambato, usted va a saber, aquí no estamos hablando de recursos públicos, aquí estamos hablando de una campaña que la estamos impulsando y que no se necesita recursos, porque si hay acciones que las estamos emprendiendo y que las estamos liderando sin necesidad de recursos, no podemos justificarnos, como no tengo plata no se puede hacer nada. No, señor, el ecuatoriano somos gente recursiva, somos gente valiente y quiero dar el mensaje de que sí existe la luz al final del túnel. Por supuesto existe, sí. Y la vamos a trabajar y vamos a pelear todos los días. Así es, estoy de acuerdo con usted. ¿Y qué pasa con los mercados, con las ferias libres para que el productor directo pueda llegar al consumidor? Bueno, en ese sentido hemos trabajado. Sí, yo lo sé. El Ministerio de Agricultura ya he visto que lo ha hecho. A nivel nacional hemos trabajado de manera articulada el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transporte. Se van a seguir dando. Creando estos corredores logísticos, tratando de acercar el productor con el consumidor final para garantizar frescura, calidad y precios. Pero lo más importante es que estas ferias libres
y que estos mercados, Mariela, guarden los protocolos de distancia, Exacto. los protocolos de protección para los que venden los productos y para los que compran los productos. Yo creo que de a poquito en estos 40 días nos ha costado, ha sido difícil, porque es un tema que no estuvo preparado el Ecuador, que no ha estado preparado el mundo, pero que de a poco le hemos buscado la vuelta necesaria para poder vivir en esta nueva realidad, Mariela. Mi querido ministro, me ha encantado la entrevista con usted. Creo que lo voy a llamar la próxima semana porque tenemos que ir semana a semana viendo cómo va la parte productiva de nuestro país, que es lo que realmente nos va a sacar de la segunda pandemia, que es la económica. Mariela, la comprometo a usted en algo y la quiero comprometer. Usted me tiene que ayudar en esta campaña de Juntos Ecuador, de incentivar la compra y el consumo de productos ecuatorianos. Exacto. Esa es la mejor forma de ayudar a un microempresario, una MIPYME, y lo más importante, de ayudar a que la gente mantenga sus trabajos, a consumir lo nacional, a impulsar lo nacional, ahora más que nunca. Yo siempre he dicho que consumir lo nacional. El confinamiento, señor ministro, es imposible. Imposible seguir, por motivos sociales, económicos y estadísticos. Ante esto, pues queda ser imaginativos, ¿no? En busca de salida. Yo creo que existen propuestas, estamos revisando protocolos, propuestas, no podemos tampoco abrir la vida a lo que era antes, es imposible hacerlo, sería irresponsable hacerlo, pero tampoco podemos vivir en un confinamiento que puede ser incluso más peligroso por los efectos sociales y de hambre y de trabajo que se pueden generar en el Ecuador. Por eso yo invito a tener una mejor visión, a tener una visión pragmática. Aquí no importa de quién es la idea, de quién fue la idea, fue mía, yo fui primero, tú fuiste segundo. Yo creo que en este momento necesitamos bajar los tonos, necesitamos ponernos en la mesa y buscar articuladamente lo mejor para un país que necesita salir adelante. Mis querido señor ministro, muchas gracias por esta entrevista. Lo llamo la próxima semana. Espero que igual pueda tener una entrevista con usted a través de la Casa de Fuego aquí en Radio Fuego 106.5 en su plataforma digital www.marialatv.com. Un abrazo, señor ministro. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, nos oímos. Gracias a usted. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Banco del Pacífico, Calipto, Centro Educativo CREAR, Jellicar Fortigel, Interagua, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Nature's Garden y Beris. Escucha la entrevista completa en Fuego 106.5 de 12 a 12 de la tarde y en nuestro canal digital www.marialatv.com.